Seguimos en su programa El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, al servicio del pueblo. Les recordamos que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Búsquenos en YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta plataforma y seguir haciendo la obra. El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, y vamos a darle un saludo especial a nuestro amigo y hermano Noel Antonio Cabrera. Gracias hermano por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, y ha sido una declaración muy importante, un reconocimiento del excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, y es con relación a que en el día de ayer el presidente de la República inauguró algunos edificios de la salud, de la ciudad de la salud o ciudad sanitaria del Distrito Nacional de Luis Eduardo Alvar. La gente lo conoce como el Morgan, y en esa parte ahí hay una cantidad de edificaciones, unos 12 o más edificios que fueron iniciada esa construcción en la pasada administración del gobierno del presidente Danilo Medina, y ahí en esa construcción ya el presidente de la República inauguró algunos edificios de esos, que son edificios que van a dar al traste a lo que es el mejoramiento de ese sistema de salud en el Distrito Nacional. Y eso es muy importante, porque esos barrios que hacen frontera con esos sectores como son Villa Juana, Villa María, Mejoramiento Social, Villa Consuelo, todos esos barrios que están en esa zona periférica de esas edificaciones van a servir de base para que la ciudadanía pueda ir a atender su problema de salud ahí. Pero me llamó bastante la atención, poderosamente la atención, las declaraciones que dio la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, donde Farideh Raful dice que son edificaciones que estaban abandonadas, como que ya estaban olvidadas. Entonces, esas son declaraciones de una persona mezquina, como lo es Farideh Raful, que en vez de estar en el Congreso trabajando, se mantiene en otro lado y no hace lo que debe hacer. A ella se le eligió, no fue para estar opinando de este tipo de situación, sino para legislar. Entonces ahí pudimos ver que con esas declaraciones funestas que da Farideh Raful en esa inauguración de esa ciudad sanitaria, entonces se le cogió la palabra el presidente de la República, un hombre que sí reconoce los méritos del presidente Luis Abinader,
Y Luis Abinader dice que esa inauguración de ese complejo hospitalario que está inaugurando es gracias a la administración del presidente Medina, que cuando él entró al gobierno, ya esa edificación estaba avanzada en más de un 75%. Pues aquí todo el mundo sabe que ahí incluso habían edificios de esos que ya estaban listos para entregar. Entonces, mientras Farid y Raful quiso decir que eran edificaciones que estaban abandonadas y que estaban ya convirtiéndose en ruinas, el presidente Luis Abinader reconoció los méritos y dice que el presidente Danilo Medina la dejó en más de un 75%. Eso significa que el presidente Luis Abinader es una persona que le da honor a quien honor merece. Es una persona justa en ese caso. Y yo felicito al presidente Luis Abinader por su forma y su actitud de reconocer y valorar el trabajo que habían hecho los demás. Entonces, el presidente Luis Abinader lo único que ha hecho es que le ha dado continuidad a una gran cantidad de obras que habían sido iniciadas por la pasada administración del presidente Danilo Medina, y entonces el presidente Luis Abinader le está dando continuidad, y eso es muy importante porque eso da a entender que el Estado es continuo como la ley lo establece. Eso se llama continuidad de Estado en política. Entonces, esa importante continuidad de Estado que está haciendo el presidente Luis Abinader con toda esa obra que dejó la administración de Danilo Medina inconclusa, que ellos le han estado siguiendo para terminarla, es importante. Y yo por eso felicito al presidente porque está dando continuidad de Estado. Y eso es importante. Porque aquí los gobiernos no se dan a esa responsabilidad. Por ejemplo, aquí mismo, nosotros tenemos, hablando de salud, en la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte, ese edificio que estaba convertido en ruina, del edificio que va a albergar el Hospital General de la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte, donde funciona el Ney Arialora, que es que la gente conoce más por ser el primer hospital hecho, y Hugo Mendoza, y el pediátrico y los demás hospitales que están ahí. Entonces, el hospital principal, desde la administración del presidente Leonel Fernández, que fue quien trajo ese proyecto de la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte, pasaron los 8 años del presidente Danilo Medina, y ya cuando se iba el presidente Medina de la administración, 8 años después, es cuando tratan de terminar ese edificio. Es una situación que da vergüenza. Ese edificio nosotros hemos hecho llamado en varias ocasiones para que ese edificio continuara la construcción. Ese edificio el hospital principal de la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte. Entonces, ya con este tipo de situación, como hemos estado mirando, esas son cosas que hay que darle seguimiento. Y ahí pudimos ver que ya ese edificio está avanzado. Un edificio que le faltaba aproximadamente menos de un 10% para entregarlo, y esa construcción la dejaron abandonada. No siendo así esto lo que ha sucedido con el Luis Eduardo Aybar, el Morgan. Esa era una edificaciones
un proyecto que se le estaba dando seguimiento fuertemente porque el presidente Medina tenía planificado inaugurar toda esa obra antes de irse. ¿Qué sucedió? Bueno, la pandemia llegó y ahí se detuvieron toda esa obra. Esa es la situación. Entonces, por eso yo felicito al presidente Luis Abinader porque está mostrando continuidad de Estado. Ahora, ¿qué es lo que yo le he criticado siempre al presidente Luis Abinader? Que ya lleva 9 meses y no ha iniciado una obra de infraestructura que se demuestre que pueda quedar en la historia que esa fue la iniciativa del presidente Luis Abinader. Cada gobierno, cada grupo tiene una obra que es su obra cumbre, igual que los escritores. Cada escritor escribe 20 libros, pero de esos 20 libros hay uno que es su obra cumbre. Y eso tiene que entenderlo el presidente Luis Abinader, que él debe de hacer su obra principal. Aquí la obra principal del presidente Leonel Fernández ha sido la construcción del metro y túneles elevados. Danilo Medina, su obra principal son las construcciones de escuelas, teleféricos, son de las principales obras del presidente Medina, donde más se pudo enfocar, y grandes otras obras más como son esa importante planta de Punta Catalina, que ha sido la obra más criticada del presidente Medina, pero esa es la estrategia directamente que tienen los políticos, porque cada político tiene una rama en la cual se enfoca más. Hasta ahora el presidente Luis Abinader ha demostrado más interés en el sector turismo. Pienso que es porque como es un empresario que tiene inversión en esa rama de la economía, quizá ha puesto mayor empeño en esa área, en el área de turismo, para cuando avancen los proyectos, los empresarios lo que buscan es seguir acumulando fortuna y acumulando riqueza, y eso es muchas veces lo que sucede. Y por eso es extraño, porque el presidente Luis Abinader se ha enfocado directamente en el área turística y las inversiones están ahí. Entonces, hay que seguir trabajando y vuelvo y digo, felicito al presidente Luis Abinader porque ha hecho una estrategia que aquí ninguno de los demás gobiernos se habían enfocado en trabajar en eso, en lo que es la continuidad del Estado, y eso es muy importante para cualquier país que se quiera desarrollar. La continuidad de Estado, eso es vital, eso no tiene precio, y entonces trabajar ahí. Pero a quien se le fue el tiro por la culata, como dicen, fue a Farideh Raful, esa mezquina que quiso menospreciar el trabajo del presidente Danilo Medina, no siendo así el presidente de la República, reconociéndolos en esa misma actividad. Mezquina, váyase a trabajar al Congreso, que para eso fue que la eligieron. Vamos a una pausa y regresamos en breve instante.